¿Dónde lo dejamos el capítulo anterior? Un tiempo después, Cory comenta que lo encontró, y le dice a la prota que tiene la información que buscaban, pero notándola dormida, vemos cómo les tiende su manta. Pero de pronto, la prota se levanta ensartada. Cory le pregunta si estaba despierta, y disculpándose comenta que no debería haberla tocado, pero la prota le dice que está bien, contándole que la biblioteca estaba tan tranquila y cálida que se quedó dormida. Cory le pregunta qué le parece si salen. Ya han hecho suficiente tarea por ese día, respondiéndole la prota que sí, y también encontró una tienda de bocadillos deliciosos, así que irán hacia allá. Cory comenta que ya que no está Hallie, le pregunta si quiere ir a ver la tienda de herramientas mágicas, respondiéndole la prota que está bien, y vemos cómo pasaron su día. Llegada la noche, la prota comenta que fue divertido, y nos dicen que son aperitivos que Cory le compró para comer en casa. La prota comenta que Cory realmente sabe cómo cuidar a la gente, y pregunta por qué nadie se da cuenta de lo amable que es. El único amigo que tiene es Hallie, y algo pensativa, comenta que se divirtió tanto pasando el rato con Cory que ahora está empezando a sentirse culpable. Debería llamar a Hallie para ver cómo está. No quiere que después se moleste porque lo dejaron fuera. Tendrá que hacer planes con él la próxima vez. Y le dice a su transmisor de voz que conecte con el príncipe Hallie. Pero al no recibir respuesta, la prota se pregunta si estará ocupado. Pero de pronto, Hallie respondiendo le pregunta quién es. La prota saludándolo le responde que es ella. Respondiéndole Hallie disculpándose de no haber podido asistir a su reunión. La prota nos comenta que su voz suena algo débil, preguntándose qué le ha pasado, y le responde que está bien, pueden salir juntos la próxima vez. Entonces, pregunta si todo salió bien, pero Hallie guardando silencio, le responde que sí, algo así, preguntándole por qué la pregunta, preguntándose la prota si esa pregunta fue demasiado, y le responde que verá, contándole que hizo planes con Cory y se preguntaba si podía unirse a ellos. Pero Hallie volviendo a guardar silencio, disculpándose le explica que no cree que pueda en ese momento, respondiéndole la prota que lo entiende. Hallie agradeciéndole por preguntar, le responde que entonces él, pero la prota pidiéndole que espere, le pide que se mantenga fuerte, respondiéndole Hallie que duerma bien, se pondrá en contacto con ella más tarde, y al terminar la llamada, la prota se pregunta qué fue eso. Se escuchaba muy deprimido todo el tiempo, ahora está empezando a preocuparse. ¿Cómo se supone que va a disfrutar estando así? Bueno, ¿a quién está engañando? Se lo pasará en grande. Jerún le dice que últimamente ha quedado fuera hasta tarde todos los días, pidiéndole que pase tiempo con su hermano también, respondiéndole la prota que ya jugó un rato con él al principio de las vacaciones, diciéndole que vaya a dormir un poco, y entrando a su habitación, comenta que está agotada. Encontrarse por casualidad con Ivens hizo que todo fuera aún más agitado. Los dos empezaron a competir mientras compraban, y luego la tiraron todas las cosas encima, diciendo que no las necesitaban. No pensó que Cory se vería envuelto en algo así, y con una leve risa, pero dándose cuenta de algo, se pregunta si está haciendo dramática, o realmente está preocupada por Hallie. Por supuesto, la gente no puede estar alegre todo el tiempo. Podría ser una preocupación innecesaria, ya que no se puede pasar por la vida sin problemas, pero aún así, no puede evitar preocuparse por el momento oportuno. Nos cuenta que en la historia original, la historia comenzó durante su último año. Eso significa que el brillante y amable Hallie que conoce, puede volverse oscuro y frío con la historia original, una vez que sea estudiante de último año. La gente solo cambia tan drásticamente cuando sucede algo importante. No puede sacarse la sensación de que algo malo podría haberle sucedido a Hallie recientemente. Realmente no quiere que termine como en la original. De pronto, alguien tocando su ventana, la prota le dice a Jerún si no le había dicho que durmiera, pero sorprendida, pregunta si es Hallie, y le dice que ha pasado mucho tiempo desde que lo vio, respondiéndole Hallie que así es. La prota comenta que apareciendo de repente, debe de necesitar algo de ella. Hallie le pide que le diga si ella había dicho que podía leer los registros de las herramientas mágicas, respondiéndole la prota que sí. Hallie le pregunta si eso puede investigarlo mañana o al día siguiente, respondiéndole la prota que no es mucho, debería ser suficiente un día. Hallie le dice que le pagará la cantidad que ella diga, solo tiene que decir el precio, pero la prota le dice que se olvide del precio, pidiéndole que solo traiga muchos postres reales. Hallie despidiéndose le pide que entonces le haga el favor, respondiéndole la prota que se lo puede dejar a ella, lo tendrá listo para el día siguiente, y al retirarse,
La prota nos comenta si lo tendrá listo para mañana. Parece que no sea para tanto. No hay necesidad de estar tan ansiosa. Puede que simplemente surgió algo que fue un dolor de cabeza. Y vemos cómo hacía su investigación. Llegada la noche, la prota se pregunta si de verdad es eso, una purificación de antecedentes del personal del palacio. Incluso si revisara los registros de video de vigilancia de la ruta de movimiento, solo se verá detalles triviales. Bueno, si realmente no es nada importante, está bien. Y alguien nuevamente tocando su ventana, la prota se pregunta si será Hallie, pero al abrirla, vemos que éste entra rápidamente, y disculpándose le explica que solo quería mirar más de cerca, respondiéndole la prota que está bien. Hallie le pregunta qué pasa con los resultados, respondiéndole la prota que los documentos están en la mesa, y se pregunta si es solo ella o se ve aún peor que el otro día. Hallie entregándole una bolsa le dice que son los postres reales que prometió, pidiéndole que los coman mientras lee. La prota dándole las gracias comenta que incluso están empaquetados, y nos comenta que los postres reales son lo mejor, y le dice a Hallie que él también debería tomar un poco, pero este comenta que eso es, y de pronto vemos que empieza a llorar. La prota preguntándole si se encuentra bien, vemos que este todavía se encontraba entre lágrimas. Y nos cuentan que Hallie se encogió de hombros por un rato, luego se fue con una mirada que nunca había visto, fría y afilada. Quería preguntar qué pasó, pero no pudo. Todo lo que pudo hacer es esperar, seguir esperándolo. Pero después de eso, no volvió a ver a Hallie. Pasó el tiempo y finalmente comenzó el nuevo semestre. En otra escena, alguien pregunta a qué se refiere con que nada ha cambiado, y le dice que mire con atención. Su peinado es completamente diferente, y vemos que se trataba de Hazel, y le dice a la prota que incluso creció 0.2 centímetros más, respondiéndole la prota que cree que 0.2 centímetros en 3 años es impresionante. Hazel despidiéndose le dice que comenzarán las clases de la tarde, respondiéndole la prota que se verá más tarde en el dormitorio, y comenta que supone que llegar a la clase adulta no parece gran cosa, pero cambiando su actitud comenta que de ninguna manera. Solo miren a Estia y a Cory, ya parecen adultos de verdad. Pregunta si tiene sentido conformarse con 0.2 centímetros de crecimiento. Lo único que ha cambiado es que sus rizos se han vuelto más salvajes. Honestamente, será mejor renunciar a la esperanza de ser más alta. Como sea, la altura no importa. Lo que cuenta es lo que hay dentro. No tiene celos de la gente alta. Cory y Estia podrían parecer más mayores, pero en el fondo, siguen siendo tan lindos como siempre. En realidad, no ha cambiado nada. Y recordando a Hallie, se pregunta si volverá alguna vez a la escuela, pero de pronto, Hallie le pregunta si ha crecido un poco. La prota preguntándose si realmente se encuentra bien, Hallie le pregunta si está tan feliz por sus 2 centímetros que se quedó hipnotizada, respondiéndole la prota que ella no creció, es una ilusión óptica, acaba de subir un poco de peso. Hallie le dice que aunque diga que está gorda, se ve sana, así que debería comer más. Si está demasiado gorda para caminar la hará rodar. La prota se pregunta si ese es el mismo Hallie que conoce, y este le dice que deje de poner esa cara de estúpida y vayan a clases, respondiéndole la prota irritada que está bien. Y por cierto, le pregunta si sabía que escuchó que hay un nuevo profesor de esgrima, preguntándole Hallie si es verdad, y la prota nos comenta que a ese punto, no cree que haya necesidad de preocuparse, pero un tiempo después, nos comenta que ya se está preocupando. Se está esforzando demasiado para fingir que no pasa nada. Se ríe y bromea, pero a veces muestra su lado oscuro. Aún así, no puede preguntar sobre eso. De pronto, Cory le pregunta si estaba en ese lugar todo el tiempo, preguntándole la prota que lo trae a ese lugar. Cory le responde que trajo unos bocadillos, pidiéndole que los pruebe, respondiéndole la prota que se ven deliciosos. Luego, le pregunta si no siente que hay algo raro con Hallie, respondiéndole Cory que así que también lo sintió, contándole que Hallie ni siquiera ha ido a los dormitorios en los últimos días. La prota le pregunta si habla en serio, respondiéndole Cory que sí. Cree que va directo al palacio después de clases, así que se siente como si fuera un confinamiento completo. La prota le pregunta qué está pasando en el palacio, respondiéndole Cory que él tampoco lo sabe. Solo escucho rumores de que la situación en la familia ha cambiado. Actúa muy alegre cuando están juntos, pero cuando se da la vuelta parece cansado, parece estar vacío. La prota nos comenta que nunca se había comportado así, preguntándose qué le está pasando a Hallie. Hallie nunca blandee su espada de forma tan salvaje. Es claramente irá, acompañado de heridas profundas. De pronto,
Swander pregunta si finalmente explotó, comentando que se contuvo bastante. La prota le pregunta si él sabe qué le está pasando a Hallie. No parece ser el mismo. Respondiéndole Swander que podría ser, pero guardando silencio, le pregunta si quiere saber. La prota nos comenta que quiere saber, pero sería mejor escucharlo directamente de él. Y negándose le responde que es suficiente, pero Swander le dice que es estreñimiento. Respondiéndole la prota que lo sabía, pero se queda paralizada por la respuesta. Swander pregunta si no parece que tiene prisa, respondiéndole la prota que sí. Los pasos apresurados, su expresión cansada, la mirada enojada, pero Hallie, de ninguna manera. El cambio no puede ser eso, diciéndole que deje de bromear. Pero Swander entregándole un sándwich, la prota le pregunta para qué, pidiéndole Swander que se cuide y le dice que no se salte la comida. Preguntándole la prota si no lo trajo para él. Además no tiene apetito, pero Swander dándole una mirada, la prota nos comenta que últimamente han hecho mucho contacto visual en esos días. Y Swander acercándose, le lanza su corriente de apetito. La prota apartándose avergonzada le pregunta qué está haciendo, pero Swander le pregunta si recuperó el apetito. La prota le pregunta qué le pasó. De repente tiene mucha hambre, respondiéndole Swander que por si acaso, le trajo más sándwiches de cada tipo, respondiéndole la prota que está de acuerdo. Entonces si se come todo eso, se pondrá más, pero le dice que se los dé. Tiene tanta hambre que podría morir. Un tiempo después, en el comedor, Estia le pregunta a la prota si no ha terminado. Le cuenta que ese día tiene que reunirse con el departamento editorial, así que se irá primero, respondiéndole la prota que está bien, y nos comenta que la magia de Swander ha desaparecido, preguntándose por qué tiene tanta hambre. De pronto, escucha un murmuro de alguien que comenta que apenas lo reconoció. Pregunta por qué está en un comedor normal, y la prota dándose cuenta, pregunta por qué Hallie, y qué pasó con su color de cabello. Este le cuenta que su chef ha salido por un momento, y le pregunta si pueden comer juntos, respondiéndole la prota que está bien, y disculpándose, le pregunta por qué se tiñó el cabello de repente, respondiéndole Hallie que solo es un cambio de ritmo. La prota le dice que está bien cambiar de imagen para cambiar el ritmo, y guardando silencio, nos comenta que no puede aguantarlo más, y le dice que quiere saber algo. Ha oído que ya no usa los dormitorios y va directamente al palacio, preguntándole por qué lo hace, respondiéndole Hallie que supone que Cory se lo dijo, y le dice que tiene una pregunta para ella también. La prota preguntándole qué es, Hallie le responde que no es nada, preguntándose la prota enojada porque dejó de hablar, y le pide que no la deje así, pidiéndole que lo diga, pero Hallie le responde que no, mientras la prota nos comenta que tiene que mantener la calma. Después de todo es el príncipe heredero. Hallie le responde que si se lo dice, seguirá pensando en ello. Quiere mantenerlo fuera de su mente mientras esté en la academia, y le pregunta que si ya terminó, porque no salen a dar un paseo. Pero la prota le dice que él apenas ha tocado su comida, respondiéndole Hallie que no tiene hambre, y en un rato, le dice que ha vuelto, preguntándole si no ha terminado de comer, respondiéndole la prota que todavía no ha tocado su comida, respondiéndole Hallie que entonces esperará, mientras la prota nos comenta que si espera así, se siente un poco incómodo, y mirando a Hallie, nos comenta que desde ese día, él nunca se acercó a ella primero. Poco a poco, su sonrisa se desvaneció, y sus ojos empezaron a verse agudos, casi peligrosamente intensos. Llegada la noche, alguien le dice a la prota que él tampoco puede tener más información de su parte, respondiéndole la prota que no se puede evitar, y le agradece por su ayuda. Carly responde que ya que es una petición de se vayan, si necesita algo, no duden en comentarle primero, respondiéndole la prota despidiéndose que lo hará, y nos comenta que ni siquiera las cadenas subterráneas tenían mucha información útil. Hallie no pareció dispuesto a hablar de ello, así que tuvo que investigar, pero eso es, y nos cuenta que la mayor parte de la información que descubrió se podría encontrar en los mitos fundacionales del imperio. El primer emperador obtuvo el poder después de matar a un dragón y morderle el corazón, y gracias a ese poder, la familia real podría usar magia oscura. A diferencia de la familia Blanche, que nace con magia blanca y pueden usar magia blanca, la familia real no nace con magia oscura, pero pueden usar siempre que tengan un objeto que la suministre. Hallie también podría usar magia oscura, siempre y cuando tenga esa herencia. El artefacto que proporciona la magia oscura es la única herencia de la familia real, y para preservar su poder, la familia real recurrió a la endogamia. Fue bastante impactante cuando se enteró, preguntándose si podría ser por eso.
Tal vez por esas costumbres causó que algo saliera mal con el cuerpo de Hallie, o está confundido por sus orígenes, no tiene ni idea, preguntando qué debería de hacer ahora. Y volviendo un poco atrás, la prota le pregunta a su hermano qué fue lo que le pasó, respondiéndole que no es nada, y no tiene que preocuparse. La prota le dice cada vez que regresar lo hace así de herido, preguntándole cómo puede no preocuparse, pero su hermano le dice que no necesita su ayuda. Y volviendo al presente, la prota le pregunta a Hallie si él tampoco confía en ella. En la mañana siguiente, en la clase de esgrima, la prota nos comenta que otra vez pierde cada vez más el control durante el combate. Ha sido indulgente con ella debido a la falta de habilidades, pero es como si ya ni siquiera la reconociera como un oponente. Todo lo que puede ver en sus ojos es ira y sed de sangre, y le grita a Hallie que despierte, preguntándose si está bromeando, por qué sigue reteniendo todo y luego desquitándolo con ella durante el combate. Y activando un hechizo, le dice que despierte, y se pregunta si se detuvo, pero vemos que no era el caso, volviendo a atacarla. La prota resignada se pregunta si volverá a la enfermería. Tal vez pueda usar eso para finalmente sacarle alguna respuesta, pero antes de recibir el golpe, vemos que Swander había interferido. Y apartando a Hallie, la prota le pregunta si se encuentra herido, respondiéndole Swander que no es nada, comentándonos la prota que es cierto, tiene poder curativo. Swander al ver a Hallie, le dice a la prota que se aleje, y tomará su espada prestada por un momento, y vemos como ambos empiezan a pelear. Terminando Swander con la victoria, y dejando de lado la espada, le dice a Hallie que tenía muchas ganas de golpearlo de todos modos. Es un momento perfecto, no le gustaba desde el principio. La otra vez estaba soñando con la prota y lo despertó, mientras veía el espectáculo. Un tiempo después, Swander tirándole agua, le dice que deje de ser patético y se levante. Y Hallie volviendo en sí, Swander le pregunta si ya está despierto, o debería solo, pero Hallie llamando a la prota, Swander le dice que no lo haga otra vez, preguntándole si lo entiende. No está permitido, y le explica a la prota que solo le echó el agua encima porque Hallie dijo que era buenísimo, pidiéndole que no lo malinterprete, comentándonos la prota que golpearlo hasta estar casi muerto, y ahora dice eso. Swander le pregunta si se encuentra herida, respondiéndole la prota que no, solo está cansada. Swander le responde que aún así, por si acaso, mientras la prota nos comenta que su magia se siente tan bien, siente como su fuerza regresa. Swander recordando algo, le pide a la prota que lo tome, preguntándose la prota si es un anillo. Swander le cuenta que está encantado con magia curadora, se lo pondrá, pidiéndole que no se lo quite, respondiéndole la prota que está de acuerdo, y nos comenta que ya lo estaba imaginando, pero mirando en donde colocó el anillo, nos comenta si ese idiota ni siquiera vio en dónde estaba poniendo el anillo, y retirándoselo, lo cambia de lugar. Y mirando a Swander, ve como tenía una expresión decepcionada, preguntándose la prota qué le pasa con esa mirada dolida, si sabía lo que significaba y aún así lo hizo. Un tiempo después, anuncian el fin de la clase, y Swander comenta que tiene hambre, preguntándole si irán a almorzar. La prota le pregunta a Hallie si irá con ellos, pero vemos como este se encuentra. Swander diciéndole que lo deje, le cuenta que parece que quiere estar solo, respondiéndole la prota que entonces se retiren. Un tiempo después, la prota comenta que está preocupada. No puede dejarlo así como así, preguntándose si no estará en ese lugar saltándose la comida. Y al llegar al lugar, nota que sí se encontraba ahí. La prota guardando silencio, y acercándose le dice que probablemente está cansado de llorar, pidiéndole que lo tome, y sacando una manta, y colocándosela, vemos como nuevamente empieza a llorar, preguntándose la prota qué puede hacer para ayudarlo. Un tiempo después, vemos a Hallie disculpándose con la prota, explicándole que perdió el control en ese momento, pero no debería haber hecho. La prota le responde que se encuentra bien y lo compensó con helado, así que están bien, mientras nos comenta que es bueno que le haya regado una función de congelación a su bolsa. Al menos ese día se ve mejor, pero parece que no está listo para hablar de eso todavía. Ni siquiera puede ayudarlo porque no sabe qué está pasando. De lo contrario, parece que está siendo entrometida. Y recordando su yo anterior,
nos cuenta que cuando sus padres murieron en su vida pasada, apenas podía mantener la calma. Ser bombardeado con preguntas en aquel entonces la puso furiosa. Por ahora, lo ayudará a liberar estrés durante sus combates. Pero no le digan que faltará a las prácticas por lo que pasó el otro día, preguntándose si no hay una mejor forma de lidiar con eso. Y de pronto, Swander persiguiéndolos, la prota le pregunta qué le pasa, respondiéndole Swander que él también quiere helado, y caminando juntos, la prota comenta que irán a clases, y le pregunta a Swander si también viene, respondiéndole este que sí. Y luego, vemos como la prota se encontraba mirando a Hallie, y esta comenta que lo sigue mirando sin darse cuenta, preguntando si no le daría vergüenza si se diera cuenta, respondiéndole Cory que lo deje de mirar antes de que se dé cuenta, pero la prota le dice que está preocupada, preguntándole qué pasaría si algo sucede. Cory le pregunta si entonces vino para ver cómo está Hallie otra vez, respondiéndole la prota que supone que también por eso, y le dice que su caja de bocadillos es la mejor solución para el estrés, respondiéndole Cory que puede comer todo lo que quiera. La prota pregunta que por cierto, ¿en dónde está Hallie? No lo ha visto por ese lugar, respondiéndole Cory que él había dicho que fue a la clase azul, preguntándole la prota a qué se refiere. Un tiempo después, la prota se pregunta si no está evitando a Swander porque se está metiendo con él. Entonces, ¿por qué iría a la clase de Swander? Debe estar pensando en algo. Y llegando al salón, escucha que alguien le dice a Swander que se levante, pidiéndole que lo escuche. Él sabe que está despierto. Swander irritado le responde que lo deje de molestar, preguntándole qué quiere, respondiéndole Hallie que necesita su ayuda con algo, pero Swander diciéndole que se vaya comenta que tiene sueño. Pero Hallie le dice que sabe que ni siquiera el duque Blanche podría arreglarlo, pero le pregunta si no puede al menos echar un vistazo. Swander suspirando, le explica que ni siquiera puede arreglar algo que está mal, pero al notar a la prota le dice que eso no es lo que quiso decir, preguntándole Hallie qué significa eso. Swander le responde que tal vez pueda hacer algo, preguntándole Hallie si entonces es un sí, respondiéndole este que sí. Hallie le pregunta si está hablando en serio, dándole las gracias, respondiéndole Swander que por supuesto que ayudará, es lo que hacen los amigos. Mientras nos comenta que la prota está mirando, Hallie le pregunta si de verdad está seguro, no suena muy convincente, respondiéndole Swander que se lo dice en serio. Entonces, le pregunta cuándo lo necesita, respondiéndole Hallie que no parece muy emocionado con eso, pero de pronto, la prota comenta que después de todo dijo que sí, y pregunta si por cierto, necesita más ayuda. Hallie le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, respondiéndole la prota que es obvio que algo anda mal, y los amigos se ayudan entre sí, y nos comenta que no puede dejar pasar esa oportunidad. Hallie le pregunta si sabe lo que está pasando, respondiéndole la prota que algo así, pero nos comenta que es mentira, pero no tiene opción si quiere ayudar. Hallie suspirando, la prota le pide en sus adentros que solo diga que sí, respondiéndole Hallie que está bien, ella también puede ir. Sería bueno tener a alguien de magia general, comentándonos la prota que la misión está cumplida. Hallie les dice que mañana después de clases, envíen sus solicitudes para salir de la academia y lo sigan, respondiéndole a ambos que está bien. Un tiempo después, la prota nos comenta que pronto llegarán al palacio, pero se pregunta si no se suponía que el camino al palacio era liso, ¿por qué ahora está tan rocoso? Y se pregunta que estará garabateando en el papel Swander, y mostrándole lo que tenía. La prota se pregunta si se supone que es ella. Ha estado callado últimamente, y ahora se está burlando de ella, pero de pronto, el chofer le dice a Hallie que han llegado, diciéndole a los demás que entonces lo sigan. Y bajando del carruaje, la prota nos comenta que como era de esperar, el Palacio Imperial es realmente magnífico. La decoración y pintura negra únicas en su imperio. Viendo de cerca, se ve elegante y magnífico. En otros lugares, el negro no se usa a menudo porque suele tener una connotación negativa. Ese imperio tiene una afición peculiar por el color negro quizás debido a su mito fundador. Además, los de la familia imperial siempre nacen con cabello y ojos negros. Es por eso que a mucha gente le gusta el color negro. Por eso Jerún siempre fue bien tratado donde quiera que iba. Nació con los ojos negros gracias a su abuela materna, que era princesa. Si no naciste lindo como Karim, le gustaría heredar buenos genes como Jerún, pero no tuvo suerte en absoluto. Y Hallie llamándolos, presionando la pared, la prota pregunta si es una puerta secreta. Un lugar secreto en el Palacio Imperial. Pregunta qué demonios está pasando para que esté ocultando algo así. Hallie pidiéndoles que esperen, comenta que encenderá una vela, pero la prota activando un hechizo de luz. Hallie comenta que es bueno haberla traído. Un tiempo después,
la prota pregunta qué es ese enorme círculo mágico. Según la información todavía es un círculo mágico prematuro, pero es así de grande. Si es así de grande, debe estar conectado a algún lugar muy importante. De pronto, Halley les dice que se paren en el círculo, preguntándole la prota si van a entrar. Respondiéndole Halley que sí, porque está en ese lugar. La prota nos cuenta que como Halley no tiene poder mágico, necesita un líquido mágico especial, y al verterlo, vemos como el círculo se activa. Un tiempo después, la prota comenta que así que eso es lo que se siente entrar en un subespacio, pero se pregunta si eso es realmente un subespacio, una casa, y definitivamente se ve tarde, preguntándose si acaso se implementó la naturaleza en ese lugar, y notando a alguien, se pregunta si es una mujer. Es hermosa pero parece estar enferma, preguntándose quién es. Halley le dice a la mujer que está de vuelta, preguntándole si ha cenado, pero de pronto, la mujer fuera de control simplemente mencionó el pelo negro diciéndole que muera, pidiéndole a alguien que saque a ese tipo de ese lugar, y cayendo al suelo le suplica que no se acerque. Halley, dándose la vuelta, comenta que lo olvidó por completo, y le pregunta a la prota si podría cambiar su color de cabello, respondiéndole esta que está bien. Un tiempo después, Halley le dice a la mujer que no tenga miedo, pidiéndole que descanse. La prota nos comenta que por eso lucía así en la cafetería la última vez, pero se pregunta quién es esa mujer. Halley le dice a Swander que entonces se lo encarga, respondiéndole que no espere demasiado. La mujer preguntándole qué está haciendo, Swander le pide que se quede quieta, ya que no le hará daño. La prota nos comenta que honestamente puede adivinar el estado de ánimo de Halley en ese momento, pero los padres de Halley son el emperador pero de pronto la mujer grita que no va a perdonarlo. Si no fuera por ese maldito niño en su estómago, Esla no la habría abandonado, y mencionando a Sylvana, Saimens y el emperador Mahai, les dice que los matará a todos. La prota nos comenta que parece, pero se pregunta si tenía razón. Halley comenta que ve que está sorprendida, dijo que sabía algo sobre su situación, pero aún es impactante, preguntándole si no es verdad. La prota le responde que así que, esa mujer es, respondiéndole Halley que es correcto. Ella es Caradil Ebhedin, su verdadera madre. Le cuenta que la emperatriz no pudo concebir por varias razones, así que su madre fue elegida para tener un hijo, y ese hijo fue él. Ha oído que la emperatriz estaba celosa de su madre, la maga exclusiva de la corte imperial, por muchas cosas, su impresionante belleza, e incluso la alegría que compartió con su prometido. Por eso eligió deliberadamente a su madre, que estaba comprometida en ese momento, y la obligó a dar al hijo del emperador. La prota nos comenta que ese es un secreto imperial, por eso dudó tanto en decirlo, y le pregunta cómo se enteró de eso. Creía que la familia real se aseguró de mantenerlo oculto, respondiéndole Halley que tal como dijo, para ocultar la verdad sobre su nacimiento, el emperador y la emperatriz llegaron incluso a encarcelar a su madre. Él no sabía nada. No fue hasta que la emperatriz de repente logró concebir y dio a luz al segundo príncipe. Viajando al pasado, alguien llamando a Halley, abrazándola comenta que es Caradil, y esta le pregunta si estaba llorando, respondiéndole Halley que no lo estaba. Le acaba de entrar algo en el ojo. Caradil le responde que comprende, y le pregunta por qué exactamente le entró algo en el ojo, respondiéndole Halley que es porque su majestad la emperatriz parece que ya no lo ama. Pero Caradil le responde que no puede ser cierto. La emperatriz Ivana lo ama profundamente, pero Halley le cuenta que es por su hermano pequeño. Desde que nació, su majestad ni siquiera lo mira. Caradil, guardando silencio, comenta que comprende. Es por el segundo príncipe. Halley, sacándola del trance, le pregunta que si estudia más, su majestad lo mirará de nuevo, respondiéndole Caradil con una sonrisa que por supuesto que lo hará, y le pregunta si no lo elogió su instructor recientemente por sus habilidades con la espada, respondiéndole Halley que sí. Se convertirá en el mejor del imperio y hará que su madre se sienta orgullosa, respondiéndole Caradil con un abrazo que cree en él. Halley le pregunta si se quedará con él hasta que se duerma esa noche, respondiéndole Caradil que por supuesto, y le pregunta si debería leerle un cuento para dormir o contarle una canción de cuna, respondiéndole Halley que quiero un cuento. Halley nos cuenta que fue por casualidad que conoció a su madre mientras ella intentaba en secreto escapar de su confinamiento. Después de conocerlo, se escapaba siempre que podía para pasar tiempo con él. Aunque pudo haber escapado para siempre, no pudo irse por su culpa. Así que después de saber la verdad, tomó una decisión. Va a convertirse en emperador para poder liberar a su madre. La prota comenta que por eso ha estado entrenando con tanta diligencia. A veces pensaba que sus horarios de entrenamiento eran una locura,
pero Halley le dice que sin embargo, lo ayudaron con sus habilidades, así que está agradecido. Pero la prota le dice que el camino para convertirse en emperador no parece ser fácil, preguntándole qué pasó, respondiéndole Halley que el problema era que las cosas progresaban demasiado bien. A medida que se hacía más fuerte y se convertía en uno con los principales candidatos al trono, la emperatriz no podía soportarlo. Ella quería que su verdadero hijo, el segundo príncipe, fuera emperador y él se interpuso en su camino. Así que, para deshacerse de él, sobornó a su mentor más cercano. La prota le pregunta si esa persona que le pidió que investigara era su mentor, el instructor de esgrima que trabajaba antes, y nos comenta que parecía tener un vínculo estrecho, y le pregunta si por eso le costó la esgrima fue reemplazado recientemente, respondiéndole Halley que es correcto. La emperatriz usó magia oscura para hacer que su muerte pareciera un accidente, lanzando una maldición sobre él, poco a poco a través de su mentor. Pero su madre, siendo una maga, lo notó. Ella redirigió toda la maldición hacia sí misma. Ella lo sufrió sola y en silencio, pero él no se dio cuenta. Cuando no murió, la emperatriz sospechó que su madre estaba involucrada y le ordenó a su mentor que la matara. Afortunadamente, se encargó de su mentor él mismo, y después de difundir rumores falsos sobre la muerte de su madre, construyó ese espacio secreto para mantenerla a salvo en ese lugar. La prota comenta que comprende, pero le pregunta cómo logró todo eso sin ningún poder mágico, respondiéndole Halley que por suerte, no podía hacerlo solo, tuvo ayuda, contándole que el marqués de Devois creó ese lugar. La prota le pregunta si el marqués Devois se refiere al padre de Cory, contándole Halley que era colega de su amigo cercano de su madre en el trabajo. Está agradecido por haber recibido su ayuda. La prota comenta que entonces si Swander puede sanarla, entonces todo estará bien. Pero Halley le dice que es imposible, y le cuenta que su madre fallecerá pronto. La prota le pregunta que si con la magia de Swander, no es posible sanarla, respondiéndole Halley que la magia de luz no funciona bien contra la magia oscura. Además, la maldición ya se ha extendido demasiado profundamente, ha devastado no solo su cuerpo, sino también su mente. Por eso está atrapada reviviendo sus recuerdos más dolorosos, sin poder escapar. La prota comenta que si ese es el caso, respondiéndole Halley que solo quiere que recupere el sentido, aunque sea, solo para sus últimos momentos. La prota nos comenta que no necesita decirlo, puede sentirlo. El peso de la culpa que se echa a sí mismo y el odio que alberga en su interior. En la historia original, soportó todo eso solo hasta que lo llevó a la oscuridad. De pronto, Swander pregunta por qué es tan fuerte el hechizo de barrera, y la prota nos comenta que tal vez pueda ayudar a que pase la magia de Swander, si cambia la fórmula mágica de esa manera, y nos comenta que lo logró. Swander preguntando qué está pasando, comenta que está aceptando su magia curadora. Halley acercándose le pregunta a su madre si lo puede oír, mientras la prota nos comenta que funcionó. Afortunadamente, todo parece ir bien. También debería arreglar el color de cabello de Halley. Caradil murmurándole que le dé comida, Halley le dice que no puede escucharla claramente, respondiéndole Caradil enojada que le dé comida. En otra escena, la prota reproduciendo la grabación de Halley, comenta que es la primera vez que siente algo así. Su corazón no puede soportarlo, y su madre riéndose, pregunta si de verdad Halley dijo eso, y comenta que cree que también podría ser por su culpa. Cuando Halley era un niño, solía leerle novelas románticas. Solía odiar esas cosas, pero supone que ha sido influenciado sin querer darse cuenta. Comentándonos la prota que así que es por su culpa. Caradil preguntando si puede seguir escuchando, Halley les pregunta qué está haciendo, y su madre al notarlo, le pregunta si su corazón latía tan rápido. Halley tomando la grabadora comenta que lo va a confiscar, y en voz baja le dice a la prota que lo siga, y le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, respondiéndole que no lo hizo a propósito, y le cuenta que llevaba videos de su vida escolar para mostrárselo a su madre, y luego llegó por accidente. Intentó ocultarlo pero su madre lo encontró enseguida, así que no pudo evitarlo. Halley le dice que esas grabaciones, le dijo que las borrara, respondiéndole la prota que no cree que el trato no ha terminado todavía. Halley le pregunta si no confía en él, y cuánto tiempo cree que lleva esperando a que se una a la Orden de los Caballeros. Pero Swander empujándolo con una patada, le pregunta a Caradil si ha disminuido el dolor, respondiéndole que gracias a él ya se siente mejor. Swander comenta que el hechizo desaparecerá pronto, así que lanzará otro hechizo para aliviar el dolor, dándole Caradil las gracias. Halley en voz baja le pregunta por qué está ayudando mucho, respondiéndole Swander que no puede pasar por alto cuando alguien siente dolor, pero ambos le preguntan si de verdad piensa eso, y Swander acercándose a la prota,
le susurra que sentía lástima por él cuando Caradil no lo reconoció. Es triste cuando alguien que te importa no te recuerda. Comentándonos la prota que casi parece que simpatiza con Hallie. Su expresión parece genuina, pero se pregunta si Swander siente empatía. Un tiempo después, la prota nos comenta que Caradil parece una persona muy alegre y segura de sí misma. Aunque la maldición no se ha levantado y su memoria se ha restaurado parcialmente, no muestra nada negativo. Tan pronto como recuperó el sentido, fue directo a la comida. Hallie debió haber heredado esa alegría de vivir de su madre. De pronto, este le pregunta qué está haciendo, contándole la prota que está haciendo una corona de flores. Se aburrió mientras esperaba a que Swander se encargará de las cosas. Hallie le pregunta por qué hace eso, respondiéndole la prota que escuchó que su madre le gustan las flores, así que pensó en hacerle una. Hallie, guardando silencio, sentándose a su lado, le da las gracias. Ha estado viniendo a ese lugar casi todos los días después de clases, incluso en los días que él no pudo ir, respondiéndole la prota que no es nada. Además, no le queda mucho tiempo, y recordando a sus padres, nos comenta que si hubiera sabido que tendrían tan poco tiempo juntos habría, pero Hallie, sacándola de sus pensamientos, le pregunta qué le pasa, respondiéndole la prota que no es nada. Hallie le dice que tiene los ojos rojos, respondiéndole la prota que cree que le entró algo en el ojo, pero algo de caída. Hallie le dice que le diga cuando necesite ayuda. Siempre la ayudará si lo necesita. Si está pasando por algo difícil, solo tiene que decírselo. La prota nos comenta que él, de repente, empezó a hablar maduro, y dándole las gracias, de pronto escuchan a Swander murmurando, arrancar, golpear, arrancar, matar. Y balanzándose contra Hallie, este le pregunta si se ha vuelto loco, preguntándose la prota por qué sigue metiéndose con Hallie. Y pasando con Caradil, vemos que se encontraba sonriendo al mirarlos. Un tiempo después, la prota, acercándose a Caradil, le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole esta que ahora también tiene las piernas entumecidas, preguntando si no debería de moverse. Pero la prota le dice que ese no es momento de reír, y le pregunta qué deberían de hacer. Swander y Hallie dijeron que llegarían un poco tarde ese día, respondiéndole Caradil que la lleve, y un tiempo después, comenta que el aire afuera es muy agradable, dándole las gracias a la prota, y esta nos comenta que no ha podido entrenar últimamente porque ha estado viniendo a ese lugar. De pronto, Caradil le cuenta que ese lugar es una réplica del paisaje de su ciudad natal, Nigüenella. No hay mar ni cielo real, pero es suficiente para aliviar su nostalgia. Es realmente hermoso. Hallie debía haber pensado mucho en ello. Es un buen hijo, y por cierto, le pregunta qué opina de él, si es guapo, capaz, amable y un príncipe heredero. Es perfecto para esposo. Preguntándole la prota qué está diciendo. Ellos solo son amigos. Caradil le pregunta si de verdad no le gusta, respondiéndole la prota que no. Caradil, sonriendo, le dice que en realidad, pero no nos revelan qué le dijo. La prota pregunta qué quiere decir con eso. De pronto Hallie le pregunta a su madre qué anda tramando a sus espaldas otra vez. Su madre le pregunta si se apresuró a venir, asustado de que vea su oscuro pasado embarazoso, diciéndole que después de todo es su madre. Hallie, algo nervioso, le pregunta si lo vio, respondiéndole su madre quién sabe, y vemos cómo traspasaron los días. Un tiempo después, Caradil comenta que por fin lo ha terminado. La prota, anunciando su llegada, confundida, pregunta en dónde está Hallie. Se suponía que debería estar en ese lugar ya que ella está ahí, pero Caradil le cuenta que lo mandó a hacer un recado. De todos modos, le pide que baje la cabeza. Le hizo eso para ella, respondiéndole la prota dándole las gracias que es hermoso. Caradil le cuenta que el rojo es para Hallie, el morado para Swander, y ese amarillo es para Cory, preguntándole la prota sorprendida si es para Cory, si se supone que nunca lo ha conocido. Caradil le cuenta que cualquier compañero y amigo de Hallie debe ser una buena persona, por supuesto que se lo merece, respondiéndole la prota que es cierto, necesitaría una buena personalidad para llevarse bien con el príncipe Hallie. Lanzará un hechizo de preservación y se lo dará a Cory, dándole Caradil las gracias, y también le da las gracias a Swander por hacerles compañía a Hallie, respondiéndole la prota que no es nada, pero más importante, no parece estar bien, preguntándole qué le parece si entran, respondiéndole Caradil que está bien. De todos modos no hay viento en ese lugar, pero la prota, sosteniendo su mano, le dice que aún así, pero de pronto se da cuenta de algo. Hallie, llegando al lugar, le dice a su madre que le trajo la ropa que quería, preguntándole su madre si ya ha llegado. Hallie le cuenta que se ve viejo, preguntándole por qué lo quiere. Podría comprarle uno nuevo.
respondiéndole su madre que es su favorito. Y Swander también llegando al lugar, Cara-Dil le dice que se alegra de que haya llegado, pidiéndole que tome un regalo. Hallie comenta que no tenía que darle uno, comentando Swander que el príncipe heredero es muy mezquino. De pronto, Cara-Dil llamando a Hallie, le dice que quiere irse de ese lugar. Hallie sorprendido le pregunta qué quiere decir. En sus condiciones, le pregunta dónde iría, respondiéndole su madre que quiere ir a casa. Hallie con un pero, de pronto la prota comenta que la llevará con un círculo de teletransportación, y le dice a Hallie que vayan a Nigüeneyan. La prota nos cuenta que las manos de Cara-Dil estaban frías. Desde ese día supo que tenía que darse prisa. Ese día, Cara-Dil le pidió a Swander que usara el hechizo más fuerte para aliviar el dolor, y ella lo apoyó con magia para mantener su cuerpo firme. Disfrutaba del paisaje y la luz del sol de su tierra natal a su antojo, y cuando el sol comenzó a ponerse, les trajo a ella y a Swander un fuerte abrazo, y viendo la puesta de sol, cerró los ojos en silencio, mientras descansaba en el hombro de Hallie. Y volviendo un poco atrás, en la conversación anterior, Cara-Dil le cuenta a la prota que va a morir pronto. Después de que se haya ido, le pide que se asegure de que Hallie no sienta su ausencia. No, eso es demasiado cliché, le pide que solo se asegure de mantenerlo entretenido. La prota le dice que está muy tranquila, preguntándole si no tiene miedo, respondiéndole Cara-Dil que en realidad, al principio, odiaba a Hallie por estar en su vientre, pero ese niño, con quien una vez le tenía resentimiento, le devolvió la vida, enseñándole a amar de nuevo. Supone que, en cierto modo, esa es su manera de compensar el tiempo que lo odio. Ahora, está bien con el hecho de que pudiera morir en su lugar. Nos cuentan que el día que cayó una fuerte lluvia, se colocó una lápida en una colina donde ella solía sentarse. Cory agradeciéndole comenta que recibió su regalo, y la prota le pide que descanse en paz. Hallie comenta si se pregunta si al menos fue feliz al final, respondiéndole la prota que por supuesto, definitivamente parecía feliz. Nos siguen contando que cuando regresó al dormitorio, sintió como si hubiera superado un gran obstáculo, pero la ansiedad no ha desaparecido por completo. Las palabras que Cara-Dil le dijo cuando le pidió que cuidara de Hallie, y pasando a esa escena, Cara-Dil le pregunta a la prota si habían montañas cerca de su escuela. Le cuenta que cuando estaba investigando magia negra, sentía una energía extraña en ese lugar, pidiéndole que se aleje de ella. La prota nos comenta que si es cierto, pregunta que podría estar emitiendo tal aura, diciéndose a sí misma que tenga cuidado con la montaña Auguran.